Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, aquí estamos de nuevo como todos los miércoles a las 5:30 en este programa Descubriendo el Mundo. Precisamente hoy me parece que estamos cumpliendo 1 año y medio de transmitir estas sesiones. Ya nos ha dado oportunidad de ir a varias partes del mundo. Claro que el mundo es tan grande que todavía nos faltan bastantes. Bueno, pues las últimas semanas les estaba yo platicando del caso de Cuba. Cuba es un país, pues a fin de cuentas, hermano. Somos países vecinos. De hecho, lo que nos separa de Cuba pues, es un estrecho no demasiado grande, son 200 kilómetros desde la península de Yucatán hasta Cuba. Yo me imagino que en barco se han de hacer unas cuantas horas. El asunto es que les estaba yo hablando de Cuba, en un par de sesiones se lo dediqué a la historia, y me quedé la semana pasada en que les estaba yo diciendo cómo toda la economía de Cuba se vino para abajo hace apenas 20 años, 21 años, cuando se colapsó la Unión Soviética y Cuba estaba completamente dependiente de la Unión Soviética. Entonces, al colapsarse esta situación, de repente Cuba se quedó a la deriva y pasaron por una etapa realmente bastante difícil en la que resulta que el 80%, según tengo entendido, el 80% de la energía que ellos ocupaban, que era importada, les falló. Esta energía venía principalmente de la Unión Soviética y de repente se quedaron sin energía ahí en Cuba, ¿no? Petróleo principalmente, gas. ¿Y qué hacen cuando no tienen, sobre todo así de improviso? Casi fue en un lapso muy breve de tiempo que de repente falló todo este sistema de distribución de energía. Entonces, resulta que la energía, el petróleo principalmente y el gas se utilizan para todo se utiliza, incluyendo la producción de alimentos. Porque resulta que ahorita en todas partes del mundo la principal manera de producir alimentos se llama la agricultura agroindustrial. Es básicamente una industria. Es la agricultura pero basada completamente en el petróleo, en máquinas, en tractores, en fertilizantes químicos, en insecticidas, en todo eso, que son derivados del petróleo en la mayor parte de los casos. Entonces, al dar este bajón, el suministro de energía en Cuba, la producción de alimentos también se vino para abajo. Parece que en un 50%, que es bastante. Imagínense que aquí en México, en un lapso relativamente breve, vamos a decir que en unos cuantos meses, de repente la producción de alimentos se viniera para abajo en un 50%. Sería algo verdaderamente dramático. Pues así fue en Cuba, fue algo verdaderamente dramático y fue una crisis espantosa que de hecho le llaman ahora a ese periodo, le llaman el periodo especial, así con ese eufemismo, palabras a fin de cuentas, se le llamó el periodo especial. Hay que tener en cuenta lo que les decía la semana pasada, que Cuba lleva 50 años sufriendo un bloqueo económico por parte de Estados Unidos. A Estados Unidos, en el momento que fue la Revolución Cubana en 1959, y después cuando Cuba se alineó con la Unión Soviética, a los gringos fue algo que sí les pudo, o sea, sí les dio coraje. Y hasta la fecha, más de 50 años después, no se lo han podido perdonar a Cuba. Y el bloqueo económico sigue perfectamente vigente. Entonces, hace 20 años, en 1991-92, cuando se vino para abajo la Unión Soviética y Estados Unidos estaba salivando, por así decirlo. Nada más estaban esperando el momento en que la crisis en Cuba se pusiera tan grave que la gente empezara a morirse de hambre y que hubiera un movimiento popular, una contrarrevolución y que echaran para afuera a los que estaban en el poder, a Castro y a todos los demás, por la crisis económica. Nada más estaban esperando el momento para intervenir. Pero resulta que se quedaron con las ganas, porque, pues a fin de cuentas, Cuba supo ponerse
a la altura de las circunstancias. Realmente fueron circunstancias bastante dramáticas y el pueblo cubano respondió. Esto fue algo verdaderamente impresionante. Resulta que en algún momento, cuando empezó toda esta crisis, el pueblo cubano y el gobierno y todo el mundo se dieron cuenta que no podían seguir dependiendo de nadie. No podían seguir dependiendo de la Unión Soviética ni de nadie. Que tenían que salir ellos adelante por sus propios medios. Y se embarcaron en todo un proyecto nacional para hacerse autosuficientes, para hacerse sustentables por sus propios medios. Entonces, hicieron un proyecto así a escala nacional, hasta cambiaron la constitución política del país. La idea era hacerse autosuficientes. Entonces, los llamados monocultivos, que son enormes plantaciones donde se sembraba 1 o 2 productos a lo mucho, y que dependen completamente de fertilizantes químicos y dependen de tractores y de todo eso, y de repente se quedaron sin el combustible necesario para funcionar. Entonces, la gente empezó a trabajar de nuevo la tierra, y en todos lados del país de Cuba la gente empezó a sembrar hortalizas. Hasta en las mismas ciudades, las ciudades grandes como La Habana tiene más de 1 millón de habitantes, o como Santiago de Cuba, en esas grandes ciudades, en todos lados la gente empezó a sembrar hortalizas, en las azoteas de los edificios, en los terrenos baldíos, en los estacionamientos, en los camellones de las calles, en todos lados se empezaron a sembrar hortalizas. Y con esas hortalizas fue una manera de producir alimentos. No solo eso, sino que empezó a haber un racionamiento de gasolina. De por sí allá en Cuba no hay tanta abundancia de carros, aunque sí los hay, pero no hay tantos. Y empezó a haber racionamiento de gasolina y resulta que el transporte era un problema. Bueno, pues por misma ley que se hizo, todo mundo que tuviera un carro que fuera de algún lugar a otro tenía que levantar a toda la gente que estuviera en el camino que le pidiera un aventón. Si había alguna persona o un grupo de personas pidiendo aventón y había espacio en el automóvil, tenían que detenerse y llevar a la gente, claro, sin necesidad de desviarse. Si yo voy en mi automóvil, voy de aquí, por decir algo, a Tulancingo, y resultaba que había gente en el camino pidiendo aventón, bueno, pues la tengo que llevar. Claro, yo no me voy a desviar de mi objetivo, yo voy a llegar a Tulancingo, pero a todas las personas que están en el camino las llevo hasta donde ellas necesiten ir, hasta llegar a Tulancingo. Bueno, pues allá en Cuba fue lo mismo. Entonces, se dejaron de ver esas aberraciones, que a fin de cuentas es una aberración, de automóviles en los que va una sola persona. Estamos tan acostumbrados nosotros a la cultura del automóvil, vivimos en una cultura del automóvil en la que el automóvil es el rey, y cualquier persona que tenga un automóvil, ya sabemos nosotros que cuando la gente tiene un automóvil hay la tendencia a volverse bastante perezosos, bastante flojos. La gente que tiene un automóvil ya no es capaz de caminar 2 cuadras para ir a la tienda de la esquina a comprar un chicle, ¿no? Sino que tienen que ir en automóvil. Y vemos en todas partes, aquí en México, por ejemplo, en cualquier lado que vayamos, vemos miles y miles y miles de automóviles en los que va una sola persona conduciendo. Y eso a fin de cuentas es un enorme derroche de gasolina. Bueno, pues allá en Cuba decidieron que eso era una aberración, que no se podía permitir el lujo, porque es un lujo de automóviles con una sola persona, ¿no? Entonces, todo el mundo tenía que levantar a cualquier persona que estuviera en el camino y que les hiciera la señal de detenerse. Entonces, así fue. Y el asunto aquí es que pasaron por una década, más o menos la década de los 90, desde 1991-92 hasta el año 2000, por ahí fue una década bastante dura, en que pues realmente le tuvieron que bajar bastante a su nivel de vida. La mayor parte de la gente tenía que contentarse con comer lo que pudieran. Y sin embargo, salieron adelante. Hubo momentos difíciles, yo supongo. Hubo un momento por allá, por 1992 o 93, cuando empezaba esta situación, en que
fue la famosa flotilla, así cuando un montón de gente de Cuba se metió en lanchas, en barcos, en lo que fuera con tal de largarse de ahí. La situación estaba realmente difícil y todo el mundo se fueron en lo que podían con tal de llegar a Miami, Florida. Para allá era el objetivo. Entonces hubo muchísima gente que empezó a emigrar. Más de 100,000 personas parece que emigraron, ¿sí? Más de 100,000 personas en la flotilla. Y el gobierno cubano lo que hizo fue realmente lo mejor que pudo haber hecho. Fue abrir las puertas, así cualquiera que se quiera largar, que se vaya, que se vayan. No los vamos a tener aquí a la fuerza. Entonces al principio eran unos cuantos, quizás eran unos cuantos cientos, después eran unos cuantos miles. A la mera hora resultaron ser como 100,000 personas las que se metieron en las lanchas, en los barcos, y como pudieron, llegaron, cruzaron el estrecho y llegaron a Florida. Pero aquí repito, el gobierno cubano dijo que se vayan todos los que quieran. No les pusieron trabas, no los obligaron a quedarse a la fuerza ni nada. Total, en una población de... Cuba tiene una población de más de 10 millones de personas, serán unos 12, 13 millones de personas. 100,000 que se hayan ido, pues realmente no son demasiados, no son tantos. Si nos ponemos a ver que aquí en México, la cantidad de gente que migra al norte por cuestiones de trabajo, por cuestiones de ir a buscar trabajo, la cantidad de gente que ha emigrado en proporción, yo creo que es bastante más nutrida, es bastante más numerosa. Entonces, cuando sucedió esto de la flotilla, me parece que fue en el 92 o en el 93, Estados Unidos hizo una enorme campaña de propaganda diciendo que Cuba era, que el sistema político, que los comunistas, y que era una cárcel, y que tenían a toda la gente a la fuerza, y que no sé cuánto, pero en realidad el gobierno cubano dejó ir a quien se quisiera ir, y así fue lo mejor. Y toda la gente que se quedó, que fue con mucho, la mayor parte de la población, porque si nos ponemos a ver 100,000 personas de 10 millones, pues no es más que el 1%. El 1%. Entonces el 99% de la gente en Cuba decidió quedarse. Con carencias y con todo, pero decidieron quedarse en Cuba. Y el asunto es que aquí tiene que ver el hecho de que sea una isla. Esto es muy importante. El hecho de que Cuba sea una isla le da una mentalidad muy particular a la gente que viven ahí. Si hay una manera diferente de interactuar, el hecho de que sea una isla y de que la población no sea demasiado numerosa, eso fue lo que les permitió que hayan hecho el esfuerzo colectivo para salir adelante. Bueno, ahorita les voy a seguir hablando de esto, pero ahorita vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar una canción, es un álbum que se llama Viejos Cantos Afrocubanos. Como les estaba diciendo también en alguna ocasión, Cuba tiene una fuerte influencia africana, fuerte. Cuba era el paso, era el centro de toda la trata de esclavos, todos los esclavos que durante 200 años, de esto ya les hablaré en otra ocasión, durante 200 años las potencias, España, Inglaterra, estas potencias europeas, hicieron un dineral comerciando con la gente. Iban y asolaron regiones enteras de África, sacaban a toda la gente que estuviera en edad de trabajar y se la llevaban como esclavos a Latinoamérica y también a Estados Unidos. Pero mucho de ese comercio pasó por Cuba y mucho de esta gente que venía de África se quedaron en Cuba. Entonces en Cuba hay una fuerte influencia africana y estos cantos que vamos a escuchar, bueno, a esta gente que venía de África no solo trajeron su música, evidentemente, también trajeron sus tradiciones y sus religiones. Entonces en Cuba hay muchas religiones con fuerte carácter como tribal, lo que llamamos la santerías y el vudú, todo eso. Bueno, no solo en Cuba, también en Haití y en todos esos lados hay muchas de estas religiones y vamos a escuchar ahorita un canto relacionado con estos ritos afrocubanos. Vamos a escuchar. Ella timbo ya tambo maito no me Maito no me, Adi preti ya tambo maito no me maito no me, Asoyilla va tambo maito no me maito no me, Sukoya va tambo maito no me maito no me, Gomado, asoñaña gomado yongolo Agomado, asonjaba gomado yongolo Ñañala gomado
bokwenyiso bolo kwenyorisa sasa. Agomado, bokwenyiso bobo kwenyorisa sasa. Agomado, asonjaba gomado yongolo. Agomado, asoñaña, gomado, yongolo. Agomado, asoñaña, gomado, yongolo. Ñaña, gomado, cuenizo, bo, cueñorisa, sasa. Agomado, cuenizo, bo, cueñorisa, sasa. Agomado, asoñaña, gomado, yongolo. Inanumia gomado, asonjaba gomado yongolo. Ariprecha gomado, asonjaba gomado yongolo. Ñaña gomado, okwenyiso bobo kwenyorisa sasa. Agomado, okwenyiso bobo kwenyorisa sasa. Agomado, asonjaba gomado yongolo. Agomado, asoñaña, gomado, yongolo. Agomado, asoñaña, gomado, yongolo. Ñaña, gomado, cuenizo, bo, cueñorisa, sasa. Agomado, cuenizo, bo, cueñorisa, sasa. Agomado, asoñaña, gomado, yongolo. Oso nu de menodie, imawa de nu tangala. Bueno, pues les estaba yo diciendo que el hecho de que Cuba sea una isla fue un factor determinante para que el pueblo respondiera, porque el hecho de ser una isla le da una cohesión a la gente. Y el otro factor determinante, y esto también es muy importante tenerlo en cuenta, es el sistema político, el socialismo. Básicamente, el hecho de que Cuba sea una república socialista en el que la repartición de la riqueza esté mucho más equitativamente hecha que en los sistemas capitalistas. Ya sabemos que en países como Estados Unidos o como México o como la mayor parte de los países del mundo hay un porcentaje muy pequeño de la población en el que se concentra la mayor parte de la riqueza. En cambio hay grandes sectores de la población que apenas si les alcanza para comer. Y resulta que en Cuba, como quiera que sea, la riqueza está mucho más equitativamente repartida. Cuba no es una utopía, no es un paraíso terrenal ni nada de eso. Definitivamente debe de haber también tráficos de influencias, debe de haber gente que tiene más privilegios que otros, etcétera, etcétera. Pero por lo menos no se ven esas diferencias tan dramáticas que se ven en otros lados. Entonces, también como le estaba diciendo la semana pasada, me parece que Cuba por lo menos ha logrado grandes avances, grandes logros sociales que han beneficiado a toda la gente. Como por ejemplo le estaba yo comentando la semana pasada del sistema médico, de la medicina en Cuba, que es la más avanzada de todo el continente. Y en Cuba cualquier persona tiene acceso a servicio médico a todos los niveles. No nada más es para tratarse una cortadita, sino que para operaciones, para trasplantes de lo que sea. En los mejores hospitales que tiene Cuba, cualquier persona tiene acceso. Y también el sistema educativo en Cuba es el más avanzado de todo el continente. Aquí en México me parece que el nivel educativo, el promedio del nivel educativo creo que está en segundo o tercero de secundaria. En cambio en Cuba todo mundo tiene la prepa terminada. Esos son logros que han beneficiado a toda la gente. Y, pues a fin de cuentas, tiene que ver con su sistema político. Entonces, el asunto es que cuando se colapsó la Unión Soviética y Cuba pasó por este periodo especial y con todas estas carencias y la crisis espantosa y no había ni para comer y no sé cuánto, y mucha gente se fue, esta flotilla de más de 100,000 personas que se fueron, pero la mayor parte de la gente en Cuba decidió quedarse y luchar por sacar a su país adelante, y defendieron su revolución, la revolución de 1959, cuando echaron para afuera a los gringos y echaron para afuera a Batista y todo ese rollo. Pues la gente decidió que ese sistema político que sí los beneficiaban, que beneficiaban al pueblo, y la gente, en masa, el 99% de la gente decidió que valía la pena quedarse en su país y luchar por sacarlo adelante, y defendieron su revolución y su sistema político. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Y también, como le estaba diciendo en otra ocasión, resulta que actualmente, según hay un organismo internacional que depende de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, no me acuerdo cómo se llama este organismo, es una dependencia de la ONU, que cada año saca sus listas de sustentabilidad. Tienen ellos ciertos criterios
que realmente no sé en qué consistan exactamente, pero me imagino que debe ser que no consuman más recursos de los que cuentan. Ya saben ustedes que hay recursos renovables y no renovables, y cuando se agotan los recursos renovables a un ritmo mayor de lo que se pueden renovar, pues esa no es una sociedad sustentable. Entonces, para considerar una sociedad sustentable, tiene que mantenerse dentro del ritmo en el que los recursos que se consumen se pueden seguir renovando. Yo me imagino que ese es el criterio. Ahora, ya los criterios específicos, quién sabe cuáles sean. Pero en cualquier caso, este organismo cada año saca una lista de los países que cumplen con esos criterios de sustentabilidad, y resulta que el único país del mundo que cumple con esos criterios es Cuba. Hay países, como se acuerdan que hace un par de meses les estaba yo hablando de Dubái. Bueno, pues Dubái no es sustentable, pero ni con mucho, ¿verdad? Ni con mucho. De hecho, es uno de los peores. Dubái es uno de los que tienen los niveles de vida más altos en el mundo. ¿Se acuerdan que yo les decía que todo eso no es más que un espejismo en el desierto? En el momento que se les acaba el petróleo, quién sabe qué van a hacer. Entonces, lo que sucedió con Cuba es muy, muy interesante, ¿no? Porque es un ejemplo de una sociedad completa, o sea, una sociedad de millones de habitantes, en que hubo una crisis espantosa, en que la energía disponible se redujo drásticamente, en un 80%, en que la producción de alimentos se vino para abajo también drásticamente, en un 50%, que pasaron por años bastante difíciles y que sin embargo han conseguido salir adelante. Y este ejemplo es muy importante, muy relevante, porque a fin de cuentas algo así va a suceder inevitablemente con los demás países del mundo, incluyendo México. ¿Sí? México, tenemos petróleo ¿para cuántos años? ¿Para 10 años? ¿Para 15 años? ¿Para 20 años? No lo sabemos, pero ya la producción de petróleo está en descenso. En los últimos 8 años, la producción de petróleo en México ha bajado más de 1 millón de barriles diarios. En algún momento, dentro de 10 o 15 o 20 años, no sabemos, va a haber un momento en que la oferta no va a poder satisfacer a la demanda. Es posible, no sabemos cómo venga el asunto, pero es posible que haya una crisis también en que de repente empiece a haber escasez de energía y por consiguiente también escasez de alimentos. Y el punto aquí es que no estamos haciendo absolutamente nada para prepararnos para esa situación. Entonces el ejemplo de Cuba es muy importante porque de ahí podemos sacar algunas lecciones. De hecho, Cuba es uno de los países que a mí, en lo personal, se me antoja mucho ir a recorrer. Ahorita pues no tengo tiempo, ni tengo realmente ni siquiera lo he contemplado hacerlo. Ahorita por el momento no voy a hacer nada de esto, pero si en algún momento, por decir algo, que se presentara la posibilidad o no sabemos qué vaya a suceder, pero que tuviera yo el espacio y que de repente me diera la loquera de ir a dar otro viaje en bicicleta. Ya ven que ya les he platicado que he hecho algunos viajes en bicicleta por varias partes del mundo. Si en algún momento dado lo volviera yo a hacer, pues quizás una de las opciones que realmente contemplaría yo sería la de ir a Cuba. Cuba no está tan lejos. El idioma que se habla es el mismo, o casi el mismo, por lo menos se da uno a entender. Y sobre todo lo que me interesa de ese país es ir a ver en la práctica en qué consistió la podríamos llamar esa revolución ecológica. A fin de cuentas, pues así sería, una revolución ecológica en la que un país que era completamente dependiente de otros países y de repente consiguió en un lapso bastante breve de tiempo, en tan solo 20 años, llegar a una cierta sustentabilidad. Quizás esta sustentabilidad de Cuba tampoco sea, no sabemos cómo se vaya a venir la crisis ecológica más adelante, pero por lo menos sí han hecho grandes logros, han avanzado bastante. Yo pienso que sería muy interesante irse a dar una vuelta y ver cómo funcionó eso en la práctica. Bueno, pues ya se nos acabó este programa. Y es muy interesante esto que estamos tratando, no es el hecho simplemente de Cuba. Ya saben que uno de los temas, de los hilos conductores de toda esta serie de programas es para discutir la sustentabilidad, ¿no? La sustentabilidad. Bueno, pues ya veremos de qué seguimos hablando la semana próxima, pero va a ser de algo relacionado. Yo me despido, los voy a dejar con otra canción. Esta canción también es cubana. Se nota también la influencia de ritmos africanos.
aunque esta ya es como que más bailable. Vamos a escucharla. Yo me despido. Este fue su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo.